1 sobre X vendría a ser la velocidad, la inversa de la velocidad. No, es la inversa de la distancia al inyector. ¿De dónde surge que la temperatura tiene esa influencia? ¿De dónde surge que la temperatura tiene la influencia esa que decía? Bueno, eso es natural, ¿no? Si mezclamos dos gases, la temperatura de la mezcla va a tener más proximidad al gas que participe de mayor manera. Es decir, vamos a suponer que en este ambiente tenemos un gas un 90% del ambiente a una temperatura de 60 grados, por decir algo. Y un 10% a una temperatura de 30 grados. La mezcla, ¿se va a aproximar más a 60 o a 30? Pero ¿por qué hay diferencia de temperatura entre el aire y el gas? Claro, porque es un ensayo de laboratorio, entonces se provoca eso para determinar los campos de mezcla de un gas en otro. Si se convirtiera un gas, se produciría el mismo fenómeno. ¿Cómo? Si en vez de inyectar gases a distintas temperaturas y fueran todos a la misma temperatura, pero un gas con colorante, se haría lo mismo pero en distintas tonalidades. Por ejemplo, claro. Lo que pasa es que lo que es más fácil de medir es la temperatura. Claro, pero de visualizarse. Claro, pero la idea justamente es ver en cada punto qué mezcla se da entre los dos gases. O sea, qué porcentaje de mezcla tiene un gas y qué porcentaje tiene otro. Esa es lo que se pretende. Claro, entonces se usa la temperatura como herramienta en este caso. Es decir, bueno, vamos midiendo la temperatura. Si la temperatura es la temperatura del gas que estamos inyectando, tenemos en forma pura el gas que estamos inyectando. Si es la temperatura del aire, tenemos en forma pura aire. Y todas las temperaturas intermedias van a ser proporcional a la fracción del gas que estamos inyectando en la mezcla. ¿Esa mezcla que va haciendo está en combustión o no? No, no. Es solamente para llegar a saber. Dónde está el aire estequiométrico. Exactamente, es para llegar a saber dónde se produce la mezcla estequiométrica de un gas en otro. Entonces, con ese dato, después nos va a permitir saber que la llama va a estar va a estar por ahí. Claro. Ahí en la figura anterior, la de da el largo de... No, la anterior. Ahí, ¿cómo interviene la temperatura? ¿Qué hace el gráfico para cada temperatura? Me voy a pasar para el otro. Lo que pasa es que no se ven señalados. Entonces, acá tenemos un gas que está a una determinada temperatura T que se inyecta a través de este cañito. Y la atmósfera circundante está a una temperatura T0. Entonces, en este punto, ¿qué temperatura vamos a tener? La temperatura del gas que estamos inyectando. Y a la medida que nos alejamos, vamos a tener la temperatura pura del aire, o sea, la temperatura ambiente. En su intervalo vamos a tener un perfil de temperaturas que va a ir desde la temperatura del gas inyectado hasta la temperatura ambiente. Y esto de alguna manera nos está dando qué mezcla del gas inyectado tenemos con el aire ambiente. Es un parámetro que nos indica ¿A qué distancia se produce la mezcla ideal? Claro, entonces, una vez que tenemos los perfiles de mezcla de un gas en otro, podemos buscar cuál es la mezcla que corresponde a la mezcla estequiométrica. Ahí, entonces no hay inyector ahí, TI, que ¿Cómo? a la salida del inyector ahí tenemos TI. Exactamente. O sea que la temperatura del gas I. ¿Qué valor tiene? ¿Cómo? Como si esto es un gráfico, ¿dónde tenemos el TI ahí? Si está en la T. Y TI sería la salida del inyector. A medida que se empieza a mezclar con el aire, la temperatura empieza a bajar. ¿Cómo? Porque sube, bueno, porque esto por el efecto de
gas no se inyecta sobre el eje, sino que tiene una... Claro, entonces esto hace que las curvas de igual temperatura tengan esta forma. Y los números decimales pueden ser la relación de velocidades con respecto al chorro, a la velocidad del chorro, o la fracción de mezcla de un gas en otro. O sea, acá vamos a tener el gas inyectado puro, y acá vamos a tener aire puro, y en su intervalo vamos a tener distintas mezclas. Tanto de... Vamos a tener distintas mezclas y también distintas temperaturas y distintas velocidades. Pero lo que nos interesa en definitiva es la mezcla. Pero las temperaturas iguales están dentro de las velocidades iguales, digamos. Porque acá este gráfico dice iguales velocidades. Claro, porque en definitiva lo que da es una forma esto. Pueden ser La curva de igual velocidad tengo la misma temperatura, entonces ese concepto. Sí. Claro, son isovelocidades o isocomposición, o sea, la misma velocidad o la misma composición. Entonces esto nos dan contornos donde se repite la misma velocidad o la misma composición. Y la misma temperatura también. El gráfico Claro. se haría primero en el ensayo tomando las temperaturas. Exactamente. Entonces, a partir de ahí, después saco como conclusión que cada curva a su vez tenga una igual velocidad, una igual composición. Exactamente, así es. La temperatura inicial La temperatura inicial del gas. La uso para determinar la curva de igual velocidad. Sí, ¿qué pasa? Eso lo determina uno, puede inyectarlo a 100 grados, por ejemplo. Entonces, sabemos que donde haya 100 grados va a haber ese gas puro. Si tenemos 25 grados, hay aire puro. Y si tenemos 50, va a haber una mezcla proporcional a la proximidad de la temperatura de cada uno de esos gases. ¿Se entiende? Sí. Es que no estamos hablando de quemado todavía. Estamos hablando de mezcla de gases. O sea, todavía no está reaccionando. Lo que estamos pretendiendo es buscar en qué punto, en qué lugar se van a dar las mezclas estequiométricas. Después vamos a decir, bueno, la llama se va a producir en ese lugar. Exactamente, la superficie del frente de llama. O sea, en definitiva, el contorno donde se den las mezclas estequiométricas se va a corresponder con la superficie del frente de llama. Entonces decíamos que el largo de estas curvas de igual composición depende del número de Reynolds, o sea, depende de la velocidad con que se inyecta el gas o del diámetro. Esto siempre para flujos laminares. Y la fórmula que lo representa es la que se ve en la filmina, que vincula el número de Reynolds para una determinada fracción de mezcla. Entonces este chorro de gas arrastra el fluido circundante y el caudal va aumentando en la medida que va arrastrando más aire. O sea, a medida que se incorpora el aire, el caudal es mayor. Entonces, si conocemos los límites de ignición del gas combustible con el que estamos trabajando, todavía no entramos en combustión, pero sí sabemos los límites de inflamabilidad o de ignición, se pueden trazar las curvas cuya mezcla entre el combustible y el comburente estén dentro de los límites de inflamabilidad. Entonces sabemos que la llama va a estar en el interior de esos límites, en el interior de esas dos curvas. ¿Se entiende?